Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Agradecerle al alcalde y a la corporación que pues, cedan este espacio para algo que para nosotros, para el Gobierno de Canarias, para nuestra consejería, es una de esas cosas que hacemos con orgullo, pero además con mimo. Y quiero agradecerle también a Javier Rodríguez que nos pusiera por delante y delante el material que hoy nos va a permitir presentar y anunciar que vamos a trabajar con quien tiene todo ese material, en este caso Javier Rodríguez, en un documental sobre el origen y la historia de la memoria democrática. De eso que en su momento sucedió, que es parte de la historia y que tenemos que recordar permanentemente, nunca olvidar, para que no vuelva a suceder. No olvidemos nunca que en 1994, el 7 de mayo de 1994, La Palma se convirtió, y concretamente Fuencaliente, en el origen de quienes quisieron empezar a poner luz y justicia en una época que fue negra, oscura y además tremendamente injusta. Fueron personas a título particular que con sus propios medios, con sus manos, se plantaron en la zona del Pinar, del Pino del Consuelo, para buscar a familiares, a padres, como decía, con sus propios medios y sus propias manos, porque allí les habían contado que había sido asesinado y enterrado el familiar al que querían, en la época de la dictadura, de la guerra, posguerra y de la dictadura. No olvidemos que en Canarias, en La Palma todavía, en Canarias, quedan muchas fosas de asesinados en esa época que están por abrirse para poder dar un entierro digno y justo a todas esas personas y también para cerrar heridas de familiares que en su momento, familiares, amigos que en su momento no pudieron hacer más que tragar y callar. Al final la administración es responsable también de aliviar penas y de, como decía, arrojar luz en épocas que fueron duras y oscuras. La historia se construyó y se construyó como fue, y se construyó muchas veces con el silencio, con las lágrimas calladas, con las miradas bajas por la calle, porque tenían que sentir en aquel momento vergüenza y pena quienes habían sido injustamente tratados. Y esto es lo que queremos hacer desde el Gobierno de Canarias y desde la Consejería, intentar cerrar heridas y dolores a quienes quedan hoy, que muchas veces ya no son ni los hijos, sino los nietos, los bisnietos, los amigos, los familiares, de quienes por una ideología, y a veces ni siquiera por eso, sino por una rencilla personal, fueron ejecutados y enterrados sin que se supiera dónde. Y luego fueron quienes hicieron o participaron en eso, en muchos casos los que abrieron la voz al final de su vida para poder quizás aliviar conciencias y entregar la posibilidad a los que quedaban aquí, a sus familiares, de encontrarlos y dar un entierro digno. ¿Por qué es importante para nosotros este documental que hoy presentará quien lo va a llevar, que es Javier Rodríguez? ¿Y por qué es importante el Pino del Consuelo? Porque ese fue el origen de la primera sumación judicial en España que se hace de personas asesinadas por el franquismo. Es la primera, en un momento en el que las personas encuentran los restos, deciden y se enciende la luz de que aquello había que hacerlo de manera correcta, conforme a derecho. Había que implicar, en este caso, una abogada, María Victoria, había que implicar un juzgado y había que implicar las administraciones, al ayuntamiento de aquel momento y al cabildo de aquel momento, para que entre todos pudiéramos empezar a abrir las heridas y empezar a cerrarlas dignamente. Sin buscar, como decía, agravios ni enfados con nadie, eso ya toca a otros ámbitos, sino pudiendo como administraciones dar la posibilidad a todos los ciudadanos, daba igual lo que hubieran sufrido, de poder tener la oportunidad de respirar y de hacerlo con dignidad. No tratamos de poner dignidad a quienes fueron asesinados porque eso no la requiere. No, bastante pasó lo que pasó, la dignidad está, se trata de poner luz en aquello que sucedió. Ese 7 de mayo de 1994 se convierte, hace escasamente unos meses, en el Día de la Memoria Democrática en Canarias. Modificamos la ley de memoria para que eso fuera así, para recordar siempre que el origen de la memoria está ahí, que ese germen pequeñito que se fraguó y tan importante permite encadenar todo lo que tiene que ver con la memoria democrática en España, y que Canarias tuvo la primera ley de memoria democrática antes que la del Estado, con consenso de todas las fuerzas políticas que en su momento la aprobaron en el Parlamento, en la legislatura de 2015 a 2019.
ha habido consenso, ha habido paz y tranquilidad en querer buscar la verdad y querer poner luz a esa historia. Y hubo también valentía en aquel momento en el que esto todavía era un tabú de quienes, no solo de los familiares, sino de quienes estaban al frente de las instituciones y decidieron tirar para adelante. Pues todo esto lo queremos conmemorar y recordar en ese documental que, como decía, dentro de las políticas de memoria democrática del gobierno, para nosotros es muy importante. La memoria no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con la bondad de las personas que quieren, como decía, cerrar capítulos con dignidad y cerrando heridas de quienes lo pasaron mal. Esto para nosotros es la memoria y es lo que en Canarias estamos trabajando en todas las islas para conseguir que eso sea así. Yo le cedo la palabra al alcalde de Los Llanos. Para nosotros era importante hacer esta rueda de prensa aquí porque este documental tiene mucho que ver también con este ayuntamiento y con esta ciudad. Y le quiero agradecer a él y a la corporación, como decía, que se haya dado ese paso. Le cedo la palabra y después terminaremos con la historia, que es lo importante de esto, que nos la contará Javier Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a todos los medios presentes por estar aquí hoy en la Casa del Pueblo, en la Casa Consistorial, en el Ayuntamiento de Los Llanos de Villanes. En primer lugar, y porque es de justicia, pues agradecer no solo la presencia de los medios, sino desde luego la presencia del Gobierno de Canarias aquí a través de su consejera, Nieves Lady Barreto, y también agradecer la presencia de Javier Rodríguez. Un Javier Rodríguez que además es parte de esta historia. Cuando hablamos de la memoria democrática, hablamos también en La Palma de Francisco Rodríguez Betancor, ese alcalde que lo fue de este municipio en una época oscura de la historia de España, como fue la Guerra Civil. Fue alcalde de este municipio en el año 36 y gracias a que alguien desveló el secreto casi en su lecho de muerte, un señor llamado Cándido, pues se pudo localizar esa fosa común en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente. Allí se hallaron los restos de Francisco Rodríguez Betancor. Y gracias también a otro alcalde de este municipio, en este caso Juan Ramón Hernández Gómez, quien con valentía y previamente a que existiese ningún tipo de ley de memoria histórica o democrática, y como representante también que lo fue de este municipio, con esto quiero decir representante de todos los colores políticos, como lo es cualquier alcalde de un ayuntamiento, tuvo la valentía en aquel momento de controversia en el que tenía que ser valiente para reconocer este tipo de cosas, pues se pudo velar en este ayuntamiento, en este salón de pleno, y se le pudo dar sepultura, cumpliendo así con la memoria histórica y dignificando lo que a todas luces fue una desaparición completamente ilegal y que desde luego no tiene que haber tenido lugar. Así que creo que en el día de hoy se vuelve a hacer justicia. Agradecer, como digo, a Javier Rodríguez ese trabajo conjunto con la consejería para traer esa historia, digamos, al presente y que, como siempre digo, que seamos capaces de que, conociendo nuestra historia, conociendo la memoria democrática, podamos seguir adelante sabiendo qué es lo que pasó en el pasado. Dicho de otra manera, para saber hacia dónde vamos, yo creo que es de justicia saber de dónde venimos y, desde luego, dignificar todo lo que sucedió, que aprendamos de los errores para que no se repitan en el pasado. Y por supuesto, y si me lo permiten, desde luego, condenar cualquier tipo de guerra. Las guerras, desde luego, no es justa, nunca es justa una guerra. Y desde luego, desde aquí me gustaría condenar cualquier tipo de guerra, en su momento la guerra civil, pero cualquiera de las guerras que están sucediendo en el día de hoy. Darles, como digo, la bienvenida nuevamente y el agradecimiento a Nieves Lady Barreto, en este caso, como representante del Gobierno de Canarias, y a Javier, por elegir Los Llanos de Vidanes para presentar este proyecto de documental, y espero que cuando tengamos ese documental, pues de luego pueda ser Los Llanos, si no el sitio de la presentación, sí uno de los sitios desde luego donde podamos presentarlo también y dar conocimiento del documental a todos los ciudadanos. Bueno, yo quiero agradecer primero a los compañeros de la prensa, que es miércoles santo y sé lo que es estar aquí, así que gracias a todos y a todas. Y también al ayuntamiento, porque significa mucho que el alcalde esté aquí, porque aquí nos convoca fundamentalmente un alcalde que fue asesinado en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio democrático de su cargo, y creo que es muy bonito y muy importante que esté aquí. Y también a la consejera de Presidencia, Nieves Lady, a la consejería del Gobierno de Canarias, que no ha dudado ni un minuto en contar esta historia, que tiene una trascendencia enorme, no solamente para Canarias, sino para el resto del país. También hago extensible ese agradecimiento al Cabildo. Y lo primero que quiero decir, y lo más importante, es que yo estoy aquí, pero yo realmente no soy nada. Francisco Rodríguez Betancor depositó su legado en sus hijos,
sus hijas y posteriormente en sus nietos y sus nietas. Y son ellos y ellas quienes han guardado esa memoria durante muchísimo tiempo y además han guardado siempre un respetuoso silencio. Nunca han querido estar delante de una cámara, nunca han querido profundizar en esa historia, donde además hay un montón de dolor. Que esta es una de las cosas que hemos descubierto haciendo esta investigación, que el dolor no se queda en la primera generación de una persona asesinada. Camina y avanza, destroza vidas enteras. No solamente vamos a contar en esta historia lo que ocurrió con Francisco Rodríguez Betancourt. También en esa misma fosa del 94 apareció su compañero Antonio Fernández, que era líder de la Unión Obrera de Argual, y también algunos de sus familiares, que hablan precisamente de esto, del dolor, de cómo te destroza la vida durante muchísimas generaciones y decenas de años esto. Van a participar y les quiero agradecer muchísimo, ya digo, al gobierno, al ayuntamiento y por supuesto al equipo. Este documental lo va a dirigir el cineasta Besay Viña y que soy yo quien dirijo el guión y la investigación un poco. ¿Y cuál es la historia? Ya lo han avanzado tanto el alcalde como la consejera. Yo solamente quiero decir en una frase un poco qué es lo que hace singular esto, que es que ya desde los años 70 en España se han buscado restos de represaliados. Incluso los propios familiares han ido a buscarlo. Hace muy poco Televisión Española presentaba un documental precioso sobre las primeras exhumaciones que se produjeron en los 70. Gente que tristemente tenía que ir a buscar a sus familiares al monte arrancando la tierra porque no había nadie que lo hiciera, ¿no? Lo que hace singular esta historia es que la primera vez que una jueza levanta unos cadáveres víctimas del franquismo en una fosa, eso ocurre aquí y ocurre en Fuencaliente. Erróneamente se cree que ocurrió en otros sitios, que ocurrió más tarde, pero no, ocurrió en 1994 y ocurrió aquí en Fuencaliente. Ese procedimiento judicial que empieza en el 93 y acaba en el 95 es histórico y es lo que yo creo que en este caso hay que poner en valor. Que eso haya ocurrido por primera vez aquí y la trascendencia que eso tuvo. Y bueno, por supuesto, gente que se organizó con guatacas, con un tines de labranza. Estoy en este ayuntamiento, me emociono porque hay vídeos que nadie ha visto yo qué sé, en 20 años, de este mismo salón de pleno, donde están los hijos del alcalde destrozados, con el féretro del alcalde aquí detrás, con un pueblo ahí debajo reclamando la dignidad de su líder político o al final de su alcalde. Un alcalde no es más que una persona a la que nos dirigimos a que de alguna manera nos ayude a resolver los problemas, ¿no? Y eso es lo que ellos hicieron. Y digo ellos porque no fue solo el alcalde, sino muchísima más gente, ¿no? Y sobre cómo lo vamos a hacer, esa es la historia que vamos a contar. Sobre cómo lo vamos a contar, pues con este material, que sin duda es importante. Estamos hablando de fotografías, de sonidos que han guardado durante mucho tiempo los hijos y las hijas. En este caso, yo soy nieto de las hijas del alcalde, o sea, de la rama femenina. El alcalde tuvo 2 hijas. Y sobre esto de la rama femenina quiero decir algo muy importante ya casi para terminar. El agradecimiento más grande que hay que hacer es a los familiares que han decidido hablar. Los testimonios de estos familiares van a estar en el documental, de muchos de ellos, lo que han podido. Y hablo de ellos, pero quiero hablar y sobre todo de ellas. Miren, hay una historia que es terrible. Resulta que la mujer del alcalde asesinado se llamaba Consuelo. Y Consuelo es el nombre que lleva el Pino del Consuelo, pero no tiene nada que ver con esto. Es simplemente una de esas ironías crueles del destino. De alguna manera, Consuelo es también lo que se busca con este documental. Consuelo para una familia, pero no para una familia, sino para todos. Y volviendo a lo de ellas, Consuelo se queda sola, con 6 hijos al cargo, y cuando esa mujer, después de haber vivido el asesinato de su marido absolutamente inocente, se tiene que hacer cargo de 6 niños y niñas, va a pedir ayuda una y otra vez a las instituciones y le dicen que no le pueden ayudar porque su marido está desaparecido, como si hubiera sido una desaparición voluntaria, como si él hubiera abandonado voluntariamente el hogar, ¿no? Es terrible porque ese dolor se queda y yo creo, y me he dado cuenta a lo largo de esta investigación y de estos años, que todo el dolor permanece. Y si no se cuenta y se sana, se puede convertir en odio, o peor, en ignorancia. La ignorancia que viene del odio es todavía peor. El odio que viene de la ignorancia es todavía peor. Y en este caso, y ya para concluir, nos ha costado mucho, me ha costado mucho y no sé si lo vamos a conseguir, que las nietas, las hijas, presten su testimonio. Porque yo creo que en el fondo ellas son las grandes olvidadas de esta historia. A mí me gustaría que esta historia tuviera, y la va a tener y estamos trabajando en ello, un carácter
muy femenino precisamente por eso, porque son las grandes olvidadas de esta historia. Esto se cuenta siempre como el héroe que va a la guerra y pierde la vida, pero nadie se acuerda de ellas. Y me gustaría decir esto y agradecer especialmente a ellas que han estado, hablen o no hablen, ayudando desde el primer momento para que nadie olvide el papel que tuvieron en esta historia. Bueno, allí se han hecho excavaciones también con georradar, con partidas pequeñitas. Cuando llegamos a la consejería eran contratos menores y aquello es una parcela inmensa. Lo que hicimos es valorar cuando nos costaba la sumación completa para abordarla con un único contrato y esa financiación se la pedimos al Ministerio de Política Territorial. Lo que hicimos un convenio a 4 partes. El Ayuntamiento de Fuengadiente aportó el proyecto de mejora del pino, el Gobierno de Canarias pagó íntegramente la mejora del pino, todo aquello que está ahí y lo que nos falta por poner. Y el Ministerio de Política Territorial ponía los fondos para la excavación que los tiene el Cabildo y que está en fase de adjudicación la obra o el servicio para hacer la sumación. Pues cuando lo tengan adjudicado, no creo que eso tarde mucho más y la idea es abordar la sumación completa de la parcela. El objetivo, encontrar los cuerpos. También es verdad que se han hecho sumaciones en otros sitios de Canarias y que al final los cuerpos salen o no salen, aparecen o no aparecen. Esto ya depende de lo que se ha transformado el suelo o no. Ahí sabemos que hubo en su momento una riada y que hubo en su momento aguas que cambiaron la montaña y la parcela. Bueno, pues esperemos que aparezcan. Los fondos son para hacer una sumación en conciencia y poder, los restos que salgan de ahí, pues poder darles un entierro digno. Pero bueno, eso lo veremos.